tardes y bienvenidos después de 2 años y medio sin poder hacer actos como los de hoy, debate centrado de dependencias de forma presencial. Pues hoy nos da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más y de forma presencial. Tengo a mi izquierda al profesor Juan Carlos Valderrama, catedrático de Documentación de la Universidad de Valencia y director de la Unidad de Investigación, WISIS. A mi derecha al profesor Francisco Jesús Bueno Cañigral, jefe del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Valencia. Y a mi derecha al profesor doctor Benjamín Climent, para cuya presentación cedo la palabra al profesor Juan Carlos Valderrama. Muchas gracias, Rafa Alexandre, y muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? La primera jornada, como decía el profesor Rafael Alexandre, que nos permite, tras 2 años y medio aproximadamente, volver a reunirnos, ¿no? Un poco cansados de las conexiones a internet para oír conferencias que no nos permiten interactuar, algo típico del español, ¿no? Que es tocarnos, abrazarnos, que nos ha limitado mucho toda esta pandemia y que nos facilita aprender un nuevo conocimiento, ¿no? Y tenemos hoy con nosotros a una persona como es el doctor Benjamín Climent, con una amplia trayectoria en el campo de la toxicología, y por supuesto agradecer al jefe de servicio de adicciones, al doctor Francisco Bueno Cañigral, y al concejal Emiliano García Domene, pues el contar con la Universidad de Valencia y con el grupo WISIS de investigación para esta transferencia del conocimiento, de la información que consideramos tan importante en el campo de los trastornos adictivos. Bien, como os ha comentado, contamos esta tarde con el doctor Benjamín Climent, jefe de Medicina Clínica, Medicina Interna, del Hospital General Universitario de Valencia y responsable de la Unidad de Toxicología Clínica. Leyendo su currículum, pues me alegra ver que es miembro de un sistema en el que tuve el honor de participar en sus comienzos, en un proyecto europeo, sistema de detección temprana, ¿no? La alerta temprana para detección de nuevas drogas, y que también es patrono de la Fundación Española de Toxicología Clínica. Aparte es miembro de la Sociedad Científica Socio Alcohol, ha participado en numerosos congresos y jornadas nacionales e internacionales y es también profesor del máster universitario de investigación, tratamiento y patologías asociadas en drogodependencia de la Universidad de Valencia, que dirige el profesor Dr. Millarro. Es un profesional que se ha dedicado tanto a la prevención y el tratamiento de las adicciones y que ha publicado diversos artículos científicos sobre temas muy variados y especializados, ¿no? Es decir, yo creo que algo que nos caracteriza a las personas que nos hemos dedicado a los trastornos adictivos, tanto en la prevención, que veo aquí muchos compañeras y compañeros que trabajan en la prevención, en el tratamiento, en el trabajo social, etcétera, pues ha sido todo terreno, ¿no? Que hemos tenido que afrontar diversas vicisitudes y diversas temáticas a lo largo de nuestra carrera profesional. Y él ha trabajado pues, en las drogas emergentes, en un aspecto que a veces es muy olvidado y que los jóvenes suelen hacer un consumo importante, como son las bebidas energizantes, y luego toda la consecuencia que lleva pues, el consumo de sustancias psicoactivas, como puede ser la cocaína, el alcohol o el cannabis, en los efectos a nivel orgánico que ocasiona, ¿no? Hoy en día, que tan en boga está el consumo de cannabis con uso medicinal, uso terapéutico, pues también hay que tener conciencia de las consecuencias que tiene, y ahora en su ponencia pues también nos comentará entre esas nuevas drogas, pues las drogas sintéticas que existen o la capacidad, la composición que tienen determinadas sustancias, que también varía el efecto que produce sobre el ser humano. Y también pues esa gran trayectoria en el campo de la toxicología. Por tanto, es un placer, Benjamín, tenerte con nosotros. Y a continuación cedo la palabra al doctor Francisco Bueno. Muy buenas tardes. En primer lugar, disculpar la ausencia del concejal de Salud y Consumo, Emiliano García Domene, que esta mañana estaba en Madrid por el tema de Madrid Fusión y ahora está en una reunión de grupo en el Ayuntamiento, porque esta semana, el jueves, hay pleno y había varias reuniones preparatorias. Disculpar su ausencia. Él hubiera estado encantado de estar aquí esta tarde con nosotros, porque tenía muchísima ilusión en inaugurar una actividad presencial, porque hay que reconocer que estamos un poco
hartos de pantallas, hartos de micrófonos y hartos de videoconferencias, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí presentes esta tarde en este primer debate presencial que hacemos tras la pandemia. Esperamos que esto habrá una etapa de actividades presenciales durante todo este año 2022 y que continuemos haciendo diferentes temas que tenemos en cartera. ¿Por qué está aquí el doctor Benjamín Climent? Pues muy sencillo, participamos conjuntamente en la Facultad de Ciencias, concretamente en el Departamento de Química Analítica, en una jornada, y él plantea una ponencia tremendamente atractiva, y los inconvenientes que tiene en estos momentos el manejar determinadas sustancias que no se conocen, e incluso desde el punto de vista clínico, los inconvenientes que tiene cuando llega un paciente a urgencias, bolinga perdido, valga la expresión, se le hacen las analíticas de rigor y no se encuentra nada, porque en muchísimas ocasiones los clínicos no encuentran nada. No significa que no se haya tomado X cosas que básicamente, como conocéis, son derivados anfetamínicos. Lo que ocurre es que eso no está ni registrado, ni catalogado, ni conocido. Parece ser que la Europol tiene bastantes sustancias, sospecha de que circulan por Europa infinidad de sustancias de estas características que evidentemente son muy importantes. Yo al doctor Benjamín Climent lo conocía a través de unos artículos que publicó en Análisis del Sistema Sanitario en Navarra en el año 2011 y 2013, donde por primera vez en España se hablaba de drogas emergentes. Drogas emergentes como eran en su momento lo que se denominó las drogas inteligentes o drogas euforizantes, que se comercializaban entonces, imagino que lo comentaré esta tarde, que se siguen comercializando con mucha facilidad en Internet, que se hablaba también de los derivados farmacológicos. Yo ya tengo una pregunta preparada por el uso de determinadas sustancias para el tratamiento de enfermedades, ya la adelanto, que va a ser qué va a pasar con la ketamina, para el tratamiento de las depresiones, con todas las investigaciones que se están haciendo en estos momentos. Y además planteaba otro tema que a nosotros, evidentemente, en aquel momento me llamó mucho la atención, que eran las plantas y los hongos alucinógenos. La cantidad de burradas que se hacen. Porque uno, cuando leyó el artículo, entonces a mí me llamó mucha atención, Benjamín. Me impactó mucho porque era por primera vez alguien que abordaba un tema que era absolutamente desconocido en la literatura científica española y que abordasteis ese tema con profesionales de otras comunidades autónomas, y me pareció muy valiente porque eso se entiende. O sea, porque decir las cosas en literatura científica como son, sin darle vueltas a los temas ni querer quedar bien, sino diciendo esto es lo que hay, y evidentemente a partir de aquí es importante que se conozca cuáles son las drogas emergentes que hay en nuestra sociedad y qué es lo que se puede hacer para prevenir las mismas, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, para hacer los tratamientos adecuados por los profesionales que se dedican a la clínica. Sin más preámbulo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Tras la intervención del ponente, como siempre, habrá un coloquio, que espero que sea realmente un debate y una participación bastante amplia, y muchísimas gracias a todos, y den la palabra al doctor Benjamín Climent. Gracias. Gracias a los asistentes esta tarde, gracias a los organizadores de esta jornada por la invitación a participar y a exponer este interesante tema esta tarde. Y bueno, gracias por la presentación que han hecho de mi persona. Yo la verdad es que me he dedicado siempre al tema de las drogodependencias desde el punto de vista de la medicina interna, desde un punto de vista muy orgánico. Veo que aquí hay psiquiatras, seguro que muchos de vosotros seréis de prevención comunitaria, algunos estaréis en UCAS o estaréis en ONGs. Y yo siempre lo comento, mi visión, yo voy a exponer un tema muy médico, pero que yo trabajo con una mentalidad multidisciplinar, es decir, que yo trabajo mano a mano con los trabajadores sociales, con educadores, con psiquiatras, con psicólogos, y que esto es multidisciplinar, aunque veáis que la visión que yo os puedo dar es la de un internista dedicado a toxicología desde siempre. El tema es difícil de resumir. Si veis que me voy pasando de tiempo, pues porque yo me pondré a hablar y puedo estar toda la tarde, pero bueno, si veis que me voy pasando, lo he intentado sintetizar mucho para que sea lo más asequible posible.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar una pincelada sobre las nuevas drogas psicoactivas y tener en cuenta una cosa, es decir, que esto que muchas veces los medios de comunicación me preguntan y hablamos del tema de nuevas drogas psicoactivas, pero no olvidemos, y lo voy a decir en el minuto 1, yo lo que todos los días veo en el hospital, todos los días, es las consecuencias del consumo de alcohol. Del consumo de alcohol es lo que nos lleva todos los días a tener enfermos ingresados en el hospital en todas las especialidades. Porque a mí me llaman de todas las especialidades, no solamente los tengo yo para desintoxicar, sino cualquier especialidad tiene un paciente con daño secundario al alcohol y al tabaco. Después ya vendrán las drogas clásicas y legales y por suerte las nuevas sustancias psicoactivas, la prevalencia es muchísimo más baja, pero no nos olvidemos, el alcohol está omnipresente en todos los pacientes que vemos en urgencias con intoxicaciones o con cuadros patológicos asociados a este consumo de sustancias. Entonces, con respecto a las nuevas, tenemos que tener en cuenta un detalle del mercado, es que esto está cambiando continuamente, no podemos, lo que estemos hablando hoy, mañana pueden haber cosas nuevas, y vamos a ir siempre por detrás de lo que esté sucediendo en el mercado porque tiene una gran capacidad de adaptación. Y entonces los sanitarios, desde el punto de vista sanitario, tenemos un enorme reto para prevenir el consumo de este tipo de sustancias. El diagnóstico, hay a nivel europeo, un gran infradiagnóstico de los problemas asociados al uso de nuevas sustancias psicoactivas. Y por supuesto tenemos muy poca información sobre cómo tratar a nuestros pacientes. Bueno, esta sería la definición clásica de las nuevas drogas psicoactivas, es decir, que son aquellas que pueden hacer un daño a la salud, pero que ya no están clasificadas dentro de las clasificaciones de drogas clásicas que las Naciones Unidas había dado. Pero tened en cuenta una cosa, hay muchísimas sustancias, pero algunas no son nuevas, no son sustancias de síntesis. Algunas tienen 80 años, es decir, que no estamos hablando de nuevas sustancias. Algunos son fármacos que ya no se utilizan o que se sintetizaron como fármacos y se desecharon o que siguen siendo fármacos en la actualidad. Y hay plantas, hay, como habéis comentado, hay setas, hay hongos, pero lo más novedoso es las formas de uso, la adquisición a través de internet y redes sociales y la velocidad en la que van cambiando las formulaciones a fin de eludir esa ilegalización que las autoridades sanitarias van haciendo. Es decir, que esto, conforme vas marcando el territorio, con ilegalizaciones van saliendo nuevas sustancias al mercado ilegal. Bueno, principalmente los productos que veis ahí son los comprimidos, es lo más habitual que veamos. Después en líquidos o papel secante o cristales también. Las vías de consumo principales sería la vía oral, por ingesta o absorción mucosa. Es muy típico la vía inhalada o esnifada, y aunque los que somos más mayores vivimos la época de la epidemia de la heroína por vía intravenosa, con todos los estragos que hizo en la sociedad española, que es la que nos importa en estos momentos, la vía intravenosa vuelve, es decir, que la vía intravenosa no ha desaparecido y el SLAM es una vía que sigue estando en boga, es decir, que sigue utilizándose en algunos colectivos. Bueno, entonces, fijaros que estas nuevas sustancias, los patrones de uso están continuamente cambiando. Una cosa que voy a repetir esta tarde varias veces es el fenómeno del policonsumo. El policonsumo es fundamental, no te vas a encontrar un consumidor de una sustancia en concreto, sino que en las sesiones recreativas hay uso de múltiples sustancias que pueden condicionar las consecuencias que luego vamos a ir viendo, y ese policonsumo es fundamental que lo tengamos en mente los que vamos a atender tanto en prevención o en tratamientos de deshabituación como en los servicios de urgencia. Por supuesto, existe una escasa percepción del riesgo y
como ya sabemos, hay un desconocimiento absoluto de la composición de lo que se consume. Eso es en el mercado ilegal, nunca se sabe lo que uno está consumiendo. Bueno, ¿qué principales inconvenientes considero? Pues la primera es una autocrítica. Sí, yo esto siempre lo intento en el hospital, pero el éxito es muy limitado. Es decir, hay un desconocimiento porque no hay una formación adecuada en los profesionales que atienden en los servicios de urgencia, y entonces desconocen. Si tú desconoces qué es lo que está consumiendo la gente, es muy difícil que puedas interpretar el cuadro clínico que tienes delante. Y después, el otro problema, que ya lo comentamos en la reunión que tuvimos en el grupo de Solid Drugs en la Facultad de Químicas, no disponemos de métodos de detección, ¿eh? Y esto es un problema que va a costar mucho que a nivel asistencial en España nos podamos poner al nivel de otros países europeos y podamos tener alguna posibilidad de poder detectar en los servicios de urgencia este tipo de sustancias. Por supuesto, no hay antídotos específicos y evidentemente tampoco hay datos científicos, porque no hay estudios de casi la mayoría de este tipo de sustancias. Bueno, se podrían clasificar, esto es dificilísimo de poder hacer una clasificación de nuevas sustancias psicoactivas. Nosotros nos vamos a guiar por el sistema de alerta temprana europeo, que es el que nos comunica los casos que se ven de tanto intoxicados como la aparición de una nueva sustancia en el mercado europeo, y hay una comunicación bastante fluida entre los diferentes estados. Y después el sistema español de alerta temprana, el SEAT, del Plan Nacional sobre Drogas, que nos da también, nos da una información sobre este tipo de presencia de sustancias en España. El problema que yo veo desde mi punto de vista es de que en España seguimos careciendo de esos datos analíticos, ¿eh? Muchas veces las fuentes del SEAT sobre todo son los que tienen mejores medios, ¿quiénes son? Aduanas, son las fuerzas de seguridad. Pues ¿por qué? Porque ellos sí que disponen de poder hacer estudios de identificación de lo que han incautado, ¿eh? Entonces ahí sí que podemos saber que está circulando una sustancia en nuestro país porque han habido incautaciones de esa sustancia. Sin embargo, cuando nos vamos a nivel hospitalario, hay muy pocos hospitales, muy pocos en España, que puedan tener la identificación de una mínima cantidad de este tipo de nuevas sustancias. Es muy difícil. Y después están los estudios forenses, que evidentemente los estudios forenses se realizan cuando ha habido un daño casi siempre fatídico, y en esos estudios sí que pueden darnos datos, pero casi siempre a posteriori, y no nos servirían para atender a un paciente. Bueno, estos son los grupos en donde el Observatorio Europeo ha clasificado las nuevas sustancias psicoactivas. No es que sea un grupo, no es perfecto, vamos a decir ahí, pero nos sirve muchísimo para poder ordenar, y ahora entenderéis por qué, porque la gran cantidad de sustancias que es, si no las clasificamos de alguna forma, sería un poco caótico. Bueno, por ejemplo, ¿habéis visto este grupo? El grupo de las feniletilaminas, no se ve bien el marcador, pues este grupo, por ejemplo, se divide en un desplegable de numerosos grupos, y pongo unos cuantos ejemplos de cada grupo, pero veis que la cantidad posible de sustancias que pueda consumir la gente en la calle y que muchas veces no saben lo que están consumiendo. En el informe del 2021, dentro de nada estará a punto de salir el informe de este año, que cogerá los datos del 2021. Este informe recoge los datos del 2020. Fijaros ahí arriba, 830 sustancias estaban identificadas en el mercado europeo de drogas. Es una cantidad impresionante que no ha dejado de crecer desde que empezamos a hablar de esto, no ha dejado de crecer realmente. Veremos este año cuántas nuevas nos comunican, y fijaros que luego intentaré poner
dos pinceladas de algunas de las más importantes, pero fijaros que los principales grupos son los cannabinoides sintéticos y las catinonas. Son los principales grupos de sustancias identificadas en el mercado europeo. No quiere decir que están las 830 sustancias disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso no existe. Esto es un mercado en el que de repente en una ciudad o en un barrio circulan unas, en otro circulan otras, y es cambiante según los países, y por eso todos los estudios epidemiológicos son muy importantes, incluidos los de aguas residuales. Bueno, en este estudio veis que la prevalencia es baja, menos mal, debido a las consecuencias posibles, la prevalencia es baja, pero depende también, evidentemente, de cada ciudad, de cada país, pero fijaros que estamos dando datos del 20, no es muy alta, pero fijaros la población en poblaciones muy jóvenes. Bueno, fijaros lo que os he comentado de las 830, de las cuales 46 fueron notificadas por primera vez en el 2020, y destaca, que luego comentaremos algún detalle de él, estos 209 cannabinoides sintéticos, porque yo me acuerdo hasta cuando empezamos a hablar de ellos, en 2007, 2008, empezamos a hablar de los cannabinoides sintéticos, que parecía que era como una alternativa menos nociva al cannabis, y que esto ha dado un vuelco enorme, que luego lo comentaremos en alguna diapositiva. Importante, preocupación por el aumento de notificaciones de cannabis natural adulterado con cannabinoides sintéticos. Si uno ya es tóxico, esto conlleva una toxicidad muchísimo más importante. No tenemos datos en España, yo no conozco datos de mortalidad por cannabinoides sintéticos, pero en la literatura médica hay descritos numerosas muertes secundarias a intoxicación por cannabinoides sintéticos. Fijaros que este estudio, el Eurodem Plus, es un estudio del Observatorio Europeo de Drogas, en el que en una serie de hospitales europeos, en los servicios de urgencia, se recoge la información sobre intoxicaciones por drogas. Entonces, fijaros que el cannabis fue la sustancia notificada con más frecuencia en Europa. Estamos hablando de cannabis, el cannabis natural, la sustancia por la que más gente acudía a urgencias pidiendo ayuda. Es un dato importante. Fijaros, el 26% de las visitas a urgencias por toxicidad aguda relacionada. Luego hablaremos muchas veces, siempre pensar combinación con otras sustancias. La cocaína fue la segunda sustancia más frecuente notificada en los hospitales Eurodem Plus, 22% de las visitas a urgencias por toxicidad aguda relacionada con drogas. Pero fijaros que es curioso, porque nosotros pensábamos que la toxicidad aguda de la cocaína era mucho más alta. Sin embargo, es el cannabis la sustancia por la que más en Europa consultan en urgencias. La anfetamina fue la cuarta sustancia más frecuente notificada en los hospitales. El GHB, que luego lo comentaremos también, porque en nuestro medio sí que estamos viendo intoxicaciones por GHB, y luego lo comentaremos, responsable de un 10,6% de las visitas a urgencias. Pero fijaros de que el GHB es una droga que lleva mucho. Todos los que yo he visto de GHB han requerido cuidados intensivos. Es una sustancia que la intoxicación provoca cuadros muy aparatosos. Bueno, el MDMA, que no ha desaparecido, sino que ha ido aumentando la pureza, es decir, la concentración del éxtasis en los comprimidos, fue la sexta sustancia, pero fijaros, estaba involucrado en muertes hospitalarias notificadas al sistema. Y llegamos a la heroína, fijaros que es la droga clásica por definición. Era la tercera sustancia más frecuente notificada, muy importante, es el 16% de las visitas a urgencias, pero entramos en un mundo nuevo, que ya no es solo el de la heroína, sino el de nuevos opiáceos sintéticos que se han ido detectando, que esto es algo novedoso porque antes del 2009 no había, y que de estos 67, 10 de ellos fueron por primera vez en el 2020. Veremos y aquí sí que tenemos un gran problema,
porque el 76% de las muertes por sobredosis notificadas en la Unión Europea estaban involucrados los opiáceos. Habréis visto por los medios de comunicación todo el problema de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos y Canadá. Nosotros, por suerte, no nos ha llegado porque una serie de connotaciones propias del país han hecho que hubiera una... Inicialmente parece que se nos iba a ir de las manos, pero por suerte la administración en ese sentido sí que la prescripción de opiáceos y la formación ha hecho mucho en el sentido de que no ha llegado a los límites, a la extensión del problema de los Estados Unidos y Canadá, pero una de las cosas que estamos viendo, y lo comentaré, no sé si lo comentaré después seguro, pero lo comento ya, es de que sí que circulan por aquí, por España, de que sí que circulan, la verdad que no los podemos analizar, pero yo sí que ya he visto últimamente algún intoxicado de opiáceos, de heroína, que ni el paciente ni nosotros nos explicamos cómo hizo la sobredosis. Y es curioso porque te habla de que compra la misma dosis, la misma cantidad de siempre, está con un compañero que, por cierto, es lo que le salvó la vida, y consume por vía respiratoria y hace una parada respiratoria inmediata, que eso lo veíamos antiguamente con la vía intravenosa, pero con la vía respiratoria es raro. Mezclan con la heroína opiáceos de este tipo, con lo cual, si eso está circulando, podremos tenemos que estar preparados para futuras intoxicaciones por opiáceos graves, muy graves. Las benzodiazepinas, en España es un país en el que el consumo de hipnosedantes es altísimo, es una prescripción enorme los hipnosedantes, y circulan, ya sabéis, de la época aquella de la heroína, las benzodiazepinas, cómo circulaban, no han dejado de circular hasta ahora, pero ahora nos encontramos con el problema de nuevas benzodiazepinas que muchas veces son benzodiazepinas que no llegan nunca a comercializarse, fueron sintetizadas por la industria farmacéutica, pero se quedaron en el cajón y han pasado después al mercado ilegal de drogas. Entonces, el problema de las benzodiazepinas es de que algunas de ellas sí que son muy potentes, son peligrosas, y las benzodiazepinas siempre hay que ir en cuidado porque cuando se mezclan con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central, como los opioides o como el alcohol, pueden aumentar el riesgo de una intoxicación mortal, Entonces eso es un problema importante de las benzodiazepinas. Bueno, aquí veríais un poco estos del artículo del Euroden, pero no vamos a... Esto es la publicación en el Clinical Toxicology del estudio del Euroden, y en España intentamos hacer un trabajo de recogida de datos, y que se creó esta red, la red URGE, en los servicios de urgencias hospitalarios, un poco porque sabemos que hay un infradiagnóstico, un poco para que cuando se sospeche una intoxicación por nuevas drogas psicoactivas se puedan recoger una serie de datos que nos sirvan para pues poder tener epidemiológicamente entender lo que está pasando en España. El problema que tuvimos es que era la identificación analítica. Si tú recoges datos y te dicen lo que han tomado, pero bueno, muchas veces ellos no saben, creen que han comprado tal cosa, pero no se sabe si lo que han comprado lleva eso o lleva más cosas o no lo lleva. Claro, basarse en eso es muy difícil, pero la identificación es la gran asignatura pendiente que tenemos en España. Vamos a hacer una segunda fase del proyecto, donde vamos a meter a más hospitales, y entonces esperemos que tengamos más datos de las incidencias relacionadas con el consumo de drogas en los servicios de urgencias en España. Esto era la recogida de datos inicial de la primera fase de la red. Y bueno, y esto siempre se lo comento a los residentes, es algo imprescindible. No me puedes venir a decirme tóxicos negativos en orina, y no sé qué pasa y no sé qué ha pasado, ya no está. Tú con eso no descartas nada, porque como ya sabéis, los que trabajáis en drogas, en las analíticas están muy limitadas en los análisis de orina que hacemos a los pacientes.
Recuerdo que hace unos años, hace ya años, porque el tiempo pasa muy rápido, al principio de los cannabinoides, me llamó uno de vosotros y me comentó, oye, trabajaba en un centro de menores, y me comenta, aquí está pasando algo porque salen el viernes, se salen de permiso el viernes, se van a casa, vienen el domingo por la tarde y vienen fatal, están intoxicados con algo, han tomado algo porque vienen fatal, les hacemos los análisis y salen todos negativos. ¿Qué puede ser? Adolescentes, cannabinoides sintéticos. Cuando te cuentan el cuadro clínico que tenía, cannabinoides sintéticos. Importante, hay que buscarlas. Yo siempre se lo estoy diciendo a los médicos de urgencias, siempre hay que buscarlas, preguntar. El laboratorio nos va a ayudar muy poco, por desgracia, porque yo sí que me gusta ya que nos ayudara. Y nosotros tenemos que interpretar la clínica. Si hemos dicho que habían 830 sustancias que no se las sabe de memoria nadie, pero claro, dices que ¿cómo afrontamos un problema de 830 sustancias? Bueno, ahora serán más las drogas clásicas. ¿Cómo lo afrontamos eso? Pues nosotros tenemos que, desde el punto de vista médico, interpretamos con los toxíndromes. Entonces, porque esto de las películas no nos va a servir nunca para ayudarnos en la asistencia a nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico siempre lo vamos a basar en la anamnesis, es decir, en la entrevista, la exploración, y tener en cuenta una cosa, siempre va a haber policonsumo de sustancias, y pueden haber tanto drogas legales como el alcohol, drogas ilegales clásicas como puede ser la cocaína, más sustancias que en un momento determinado pueden aparecer en una zona y provocar una intoxicación. Entonces, los cuadros clínicos por eso pueden cambiar, y entonces nos tenemos que guiar por estos toxíndromes, que son un conjunto de síntomas y signos que nos orientan etiológicamente hacia el grupo de sustancias. Aquí tendrían los principales toxíndromes, que lo vamos a pasar muy rápido, pero es un poco para que veáis cómo, desde el punto de vista de médico en urgencias, cómo intentamos enfrentarnos al paciente que nos llega y sospechamos que está intoxicado por drogas. Estos son los principales toxíndromes, y ahora hablaremos de los más importantes. Fijaros, ahí tendréis puesto algunas de las sustancias posibles, y en qué consiste los principales toxíndromes. En este caso, de estos que veis aquí, esto es muy esporádico, súper infrecuente, pero el de arriba es muy frecuente. Este sí que es muy frecuente, y esto es típico en urgencias, que nos vengan pacientes intoxicados con excitación o agitación psicomotriz, con cuadros psiquiátricos, con mucha sintomatología simpático-mimética o adrenérgica, taquicardia, hipertensión, sudoración, pupilas dilatadas, convulsiones, temblores, esto, arritmias y las consecuencias de eso, que luego hablaré. Esto sí que es muy importante, porque hay cientos de sustancias que pueden provocar cuadro simpático-mimético. Y cuando tú tienes delante un cuadro simpático-mimético, ya tienes que acotar las cosas que han podido tomar o qué grupos han podido tomar, y tienes que saber por dónde vas a tener que actuar en el tratamiento con ese paciente. El serotoninérgico es muy parecido, las diferencias son poquitas, no os voy a entrar en el tema. Este sí que puede ser importante, el alucinatorio, porque lo vemos muchas veces también, el alucinatorio, y ojo, que puede haber un toxíndrome mezclado con otro, que ese es el problema, porque muchas veces hay sustancias que pueden dar dos toxíndromes, o las mezclas de sustancias cambian el perfil del intoxicado. Y este es muy sencillo, el hipnótico sedante es cualquier intoxicado que ha consumido sustancias que provocan disminución del nivel de conciencia, y eso es mucho más fácil, porque aparte de fármacos, porque muchas veces los pacientes, además de drogas, también toman fármacos, entonces se mezcla todo, pero fijaros que es mucho más fácil alcohol, el GHB, opiáceos, ketamina y alguna otra, es más fácil el diagnóstico de un toxíndrome hipnótico sedante. Bueno, vamos a hacer unas cuantas pinceladas de las más importantes, y luego ya hablaremos un poco de el manejo en urgencias. Hemos dicho que los principales grupos eran los cannabinoides sintéticos, y esto sí que tenemos un gran problema en nuestro medio, y estaréis viendo seguro chavales y chavalas con
consumo de cannabinoides sintéticos junto con cannabis natural. Fijaros una cosa, son sustancias de síntesis. Aquí sí que estamos hablando de que esto es un producto químico que va a interactuar con los receptores cannabinoides, o los CB1 principalmente, para mimetizar esas acciones análogas. Pero difieren mucho del cannabis, no se parecen al cannabis natural. ¿Por qué? Porque son mucho más potentes. Y yo me acuerdo cuando empezábamos a hablar del cannabinoide sintético hace ya más de 2008 o así, que parecía que era como una especie de placebo o de droga sin apenas efectos. No tiene nada que ver a los de ultrapotentes que están ahora circulando por la calle. Estos se llaman de tercera generación o de cuarta generación, les van a llamar ya pronto, son de una potencia exagerada, que pueden llegar algunos de ellos a tener una afinidad por los CB1 800 veces superior al tetrahidrocannabinol, con lo cual estamos hablando de un mundo nuevo en cuanto a los efectos y por tanto a las consecuencias. ¿Cómo los consumen? Normalmente pulverizan, es una disolución que se pulveriza a hierbas para ser fumadas, aunque se pueden consumir por esnifados, vapeando o en algún caso también por vía oral, pero los que principalmente he visto en Valencia han sido ese consumo de disolución que se pulveriza a las hierbas. Cuidado, mezclas, porque sí que se han visto mezclar cannabinoides sintéticos con otras NPS, y eso sí que se ha identificado en algunos países europeos, como por ejemplo mezclarlo con catinonas, con lo cual ahí la toxicidad se multiplica. Bueno, la variabilidad de la presentación es importante porque no sabes realmente qué compuesto es el que han consumido en ese momento el paciente, y cada vez tenemos más evidencias de la toxicidad, ya no solo del cannabis natural, que las tenemos y podemos estar hablando bastante esta tarde, sino de los cannabinoides sintéticos. Y entonces cada vez tenemos más evidencias de daño cardiovascular, neurológico y psiquiátrico. Es decir, que sería la terna de las complicaciones que podemos encontrarnos en un intoxicado por cannabinoides sintéticos. Yo siempre comento, cannabinoide sintético, paciente joven, adolescente, con síntomas psiquiátricos en urgencias, pero además con manifestaciones cardiovasculares que pueden ser taquicardia, hipertensión y neurológicas que muchas veces remedan a un ictus, a una falta que realmente es por un vasoespasmo, con lo cual remedan síntomas neurológicos. Pensar en cannabinoides sintéticos siempre. No los podemos identificar en el laboratorio y es un problema de salud pública importante porque está afectando a poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes. No sabemos a nivel crónico, pero sí, cuidado, que sí que produce síndrome, el cannabinoide sintético produce un síndrome de abstinencia, ¿vale? Que es importante porque el manejo no es fácil, el síndrome de abstinencia de los cannabinoides sintéticos. Las catinonas, que era el segundo grupo que comentábamos en los informes del Observatorio Europeo, es un amplio grupo también de sustancias, pero que entre ellas varían. Probablemente en los próximos años hayan subgrupos dentro de las catinonas, pero de momento, porque no son homogéneas, porque no hay estudios de en qué receptores cerebrales actúan, qué tipo de estimulación hace exactamente. Todo eso vamos muy por detrás de lo que de la aparición de las sustancias. Lo que sí que sabemos que con las catinonas, que son sustancias estimulantes, psicoestimulantes, que son muy simpático-miméticas, es decir, pensar siempre en esa adrenalina, en ese exceso de adrenalina, entonces pensar lo que significa simpático-mimético, y entonces pues casi siempre vemos cuadros de agresividad, de agitación, pero que ya los veíamos también con la cocaína y con anfetaminas, que son drogas clásicas. Lo que pasa es que con estos en algunos momentos pueden producirse auténticos cuadros incontrolables de delirium secundarios a la intoxicación por la catinona. Bueno, esta diapositiva yo la pongo, no es reciente, pero la pongo un poco porque esto lo explicábamos hace unos años, las diferencias entre cannabinoides sintéticos y catinonas, pero
ahora en estos momentos yo no podría diferenciarlo ya, porque los ultrapotentes pueden ser similares a las catinonas, ¿eh? Entonces, porque los cannabinoides sintéticos iniciales no había mortalidad, por ejemplo, y ahora ya hay mortalidad con ellos, que los cuadros son muy similares el cannabinoide sintético a una catinona. Es muy difícil de poder, salvo que te diga el paciente que ha fumado cannabinoide sintético, porque normalmente en nuestro medio el cannabinoide sintético siempre se consume así fumado, no se consume por vía oral. Las catinonas siempre se están consumiendo principalmente por vía oral. Entonces, estamos en lo mismo. Los análisis de rutina no nos sirven para detectar las catinonas. Los tenemos que hacer siempre, los hacemos por supuesto, pero siempre tenemos que sospechar que un paciente sin antecedentes psiquiátricos, que viene a urgencias por un cuadro de agitación psicomotriz o un cuadro de psicosis, y que además tú le detectas que hay cuadros simpático-miméticos, es decir, están con taquiarritmias, con hipertensión arterial, a veces han convulsionado, entonces siempre hay que pensar en este tipo de sustancias. Bueno, como hemos comentado antes de los nuevos opiáceos, quedaros con que alta potencia y alto riesgo de sobredosis independiente de la vía de administración. Aquí ya no estamos hablando de las sobredosis de aquella época que eran intravenosas, sino que una administración nasal o oral, que puede ser, o intravenosa, pueden provocar una sobredosis repentina, es decir, que es muy rápida. La sobredosis es muy rápida, que a veces es tan rápida que no llega a detectarse ni el metabolito que aparece unos minutos después de la administración del fentanilo. Entonces esto sí que es importante, porque estos opiáceos sintéticos ya se dividen en varios subgrupos, y eso es importante conocerlo, porque unos los llamamos análogos de fentanilo o fentanilos no farmacológicos. Todo esto viene a colación como consecuencia de la epidemia de los opiáceos de Estados Unidos. Ya sabéis que el resumen de la epidemia fue la prescripción errónea de opiáceos para dolores crónicos o para dolores que no tenían indicación médica, ¿cómo decirlo? Porque médica estaba prescrito por médicos, indicación científica adecuada de prescripción de esos opiáceos, y entonces generan una cantidad de gente consumiendo opiáceos, que eso, claro, el opiáceo es un fármaco que, si tú lo utilizas de forma reiterada, vas a acabar con una tolerancia, con una dependencia. Yo aquí nunca he tenido, bueno, no digo nunca, porque creo que alguna vez tuve un caso que me mandaron los oncólogos cuando ellos utilizan los opiáceos, y no ha habido problemas en ese sentido. Se ha utilizado cuando tocaba. Pero en Estados Unidos, con esa masiva prescripción de opiáceos, pasó eso, que habían millones de personas usando opiáceos, haciéndose dependientes a los opiáceos. Cuando ven que se viene encima, porque eso estaba incentivado por la industria farmacéutica, cuando ven que se les viene encima esa epidemia de dependientes, empiezan a restringir la prescripción. Y entonces la gente, ¿qué hace? Unos pasan a la heroína, mucha gente pasó del opiáceo, del fármaco, del opiáceo a la heroína. Y el mercado se adapta, y entonces empiezan a aparecer copias de fentanilos, y a partir de las copias de fentanilo y de oxicodona empiezan a aparecer los que llamamos análogos de fentanilo no farmacológicos, que estos son sustancias que no están comercializadas, son de síntesis y no están comercializadas, no tenemos estudios de la mayoría de ellas, y son de alta potencia. Entonces, cuidado, porque en Europa y en Estados Unidos ha pasado, es decir, que la utilización de fentanilo o de estos derivados como adulterante de la heroína se ha constatado, y muchas veces esto va a producir un riesgo considerable de intoxicación, que probablemente en nuestro medio esté pasando. Probablemente esté pasando. Lo que pasa es que es difícil, si no hay una intoxicación fatal en la que los forenses puedan hacer los estudios de medicina legal, nosotros no nos vamos a enterar si alguien ha consumido un fentanilo, porque no nos va a salir en los análisis nunca. Si lo han mezclado, si se lo han vendido mezclado con heroína, nunca lo vamos a saber. Es un tema a estar vigilantes. ¿Por qué? A nivel médico, ¿por qué? Pues porque estos fentanilos, estos análogos son muy potentes,
Y entonces los tratamientos en urgencias requieren de mucha naloxona. Sabéis que es el antídoto de los opiáceos, pero las dosis habituales que usábamos con la heroína, que enseguida que dábamos un poquito, despertábamos al paciente e intentábamos que no despertarlo del todo para que no tuviera un síndrome de abstinencia y se pusiera como ya sabéis que se podría poner de violento, pero con estos es diferente, hace falta altas dosis de naloxona para revertir una depresión respiratoria por este tipo de fentanilos. Y además, si tú mezclas alcohol, benzodiazepinas, opioides, que también, es decir, mezclas depresores del sistema nervioso central, el riesgo de una intoxicación fatal es altísimo. Vosotros, si os dais cuenta o repasáis intoxicaciones famosas, porque la semana pasada hubo una famosa también en gente del mundo en este caso es de la música o del arte o del cine, que hay muchos intoxicaciones fatales, pero fijaros siempre el tema del policonsumo. Quedaros con el policonsumo. El policonsumo de sustancias es lo que muchas veces nos lleva al riesgo extremo de reacciones adversas y muerte asociada al consumo. Entonces, esto es importante porque esto, no sé cómo en nuestro medio, en Valencia, en España, qué va a ir pasando con este tema, pero tenemos que estar preparados. Pero además de estos análogos no farmacológicos, están saliendo otros grupos de sustancias de síntesis que les llamamos opiáceos sintéticos no derivados del fentanilo, que ahí tenéis los principales. Apenas hay estudios, sabemos que han provocado muertes por sobredosis, tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa, por ejemplo, el isotonitacén es una sustancia que está muy vigilada en la Unión Europea, y aunque aquí no lo hemos visto, pero el carfentanilo, que es un derivado 100 veces más potente que el fentanilo, que se utiliza en veterinaria, se ha visto en Estados Unidos utilizado como adulterante o sustituto de heroína y de fentanilos en la calle. Esto puede provocar la muerte inmediata. Este tipo de opiáceos, ahora que estamos en un poco en el contexto del año en el que vivimos, por desgracia, se sintetizaron muchos de estos como armas químicas. Estos eran armas químicas en principio, luego ya se descatalogó y se fueron difundiendo, pero si recordáis que hubo un atentado, un asalto a un teatro en Rusia por un comando checheno, ¿os acordáis? Hace ya muchos años, en el año, no sé si era el 2000 y poco, hace muchos años, y acordáis que acabaron pudieron ir más de 100 personas, murieron todos los asaltantes y pues medio teatro también, de los secuestrados murieron. Esta gente lo que hizo fue difundir por los conductos del aire acondicionado este tipo de sustancias, el aerosol. Esto eran armas químicas y hicieron una sobredosis de opiáceos, en donde el problema es de que no estaban preparados para hacer el tratamiento a las víctimas de la intoxicación. Así que esto no es tampoco tan reciente. Bueno, las benzodiazepinas o el street valium, que es como... Cuidado, porque en los comprimidos que la gente puede comprar en la calle pueden estar mezclados diferentes benzodiazepinas, pero también con opiáceos sintéticos, con lo cual ahí te puedes encontrar con cuadros clínicos muy complicados. Son de alta potencia y en este momento yo datos de España no tengo. Las benzodiazepinas sí que podríamos identificarlas en el análisis de orina, lo que pasa es que qué tipo de sustancia no la podemos identificar, salvo que pase alguna reacción fatal, y entonces los de medicina legal nos puedan dar más datos sobre la benzodiazepina. El GHB sí que lo pongo aquí un poco porque es una sustancia depresora, es un anestésico que se ha utilizado en medicina, que no ha dejado de utilizarse para algunas cosas, que puede que nos salga, que pueda volver a la primera plana como fármaco en algún momento, pero yo os lo comento aquí porque en Valencia sí que vemos en
en algunas ocasiones intoxicados en el hospital por GHB. El GHB es un anestésico, con lo cual ya pensar que el problema va a ser una depresión del nivel de conciencia, pero la gente, ¿por qué lo consume? Lo consume por las propiedades euforizantes, hipnóticas, pero sobre todo las euforizantes y entactógenas. Esto es lo principal, ¿eh? Muchas de estas sustancias que estamos comentando esta tarde, la gente las consume por ese estímulo, ese psicoestímulo, ese efecto euforizante y entactógeno, ¿eh? Esa disminución del cansancio, son los principales efectos por los que la gente consume estas sustancias. Estos son solventes usados en la industria desde los cuales se pueden obtener el GHB fácilmente, ¿eh? Es una sustancia que no es cara. La gente, ¿cómo lo combina? Lo que hacen es pequeñas cantidades del GHB mezclados con alcohol, principalmente, y eso durante la noche, porque es lo que buscan es potenciar el efecto euforizante del alcohol. Pero tener en cuenta que lo que venden, lo que va por ahí circulando, nadie sabe las dosis. No es que te tomas una cucharada de 5 centímetros cúbicos como un jarabe, la dosis nunca la sabes. Y en algún momento, cuando alguien consume o le pone, porque muchas veces, curiosamente, los que yo he visto en el hospital intoxicados por GHB, a todos les habían añadido el GHB a la bebida. No con fines de agredir, ni con fines de robar, sino eran con fines de pasarlo mejor, el grupo. Pero la persona que viene intoxicada no sabía que le habían puesto en su bebida, en el lugar de ocio, el GHB. Entonces el GHB siempre nos lo vamos a encontrar en el contexto típico en consumo con alcohol sobre todo, pero también otras sustancias estimulantes, ¿eh? Pero el alcohol principalmente. Los que yo he visto, el GHB siempre la intoxicación, cuando vemos el GHB siempre es lo mismo, es decir que es una sustancia que cuando se pasa y cuando provoca la intoxicación es muy grave porque va a provocar un coma. Tener en cuenta que es un anestésico y ese coma va a requerir, claro, te lo van a traer al hospital. Son comas de corta duración porque es un anestésico que ya está sintetizado para que en menos de una hora el efecto se pase, ¿eh? Entonces es gente que te la traen del centro de ocio en coma, que tiene que ir el SAMU, que los reanima, que muchas veces vienen intubados al hospital, casi siempre vienen intubados al hospital, y que en media hora, 3/4 de hora, el paciente de repente se despierta y yo delante de mí, algunos se ha arrancado el tubo, se ha arrancado los goteros, ha pedido la alta voluntaria. Otros han ingresado en la UCI y muchas veces cuando ingresan muchas veces, si no piensas que puede haber GHB, pues piensas un coma etílico. Claro, piensas un coma etílico, como está. ¿Por qué? Porque siempre salen los niveles de alcohol positivos, ¿eh? Pero muchas veces tenemos que pensar que revisar esos niveles de alcohol, porque muchas veces los niveles de alcohol son bajos y dices, ¿cómo puedes tener un coma etílico con un nivel de alcohol de 100? Es raro, en alguien que no es un adolescente, claro, no es un niño. Entonces hay que pensar en el GHB. Los casos que hemos tenido han sido siempre accidentales porque les han puesto en la bebida con el ánimo de poderlo pasar todos mejor. Y de vez en cuando pues pasa que hay alguno al que le sienta mal el GHB. La ketamina, que es otro fármaco anestésico, que también es muy utilizado en España, en nuestro medio, que la gente lo usa de dos formas. En los sitios de ocio, la ketamina casi siempre o es por vía esnifada o por vía oral. Buscan pequeñas dosis como un euforizante, que es lo que siempre estamos hablando. Pequeñas dosis, porque si la ketamina la utilizas en dosis más altas, es una sustancia psicodisléptica y entonces vas a tener una serie de disociación de las percepciones, con lo cual es difícil estar en un sitio de ocio con la ketamina a dosis altas, ¿eh? Puede pasar accidentalmente, pero la gente consume la ketamina como ese euforizante y a veces como analgésico, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es una sustancia que es anestésica. Entonces, en algunas prácticas, bien por privado, porque están muchas veces como llevan tal nivel de sustancias simpático-miméticas estimulantes, pueden tener hasta dolores musculares, pueden tener tensión
en diferentes articulaciones, sobre todo tensión en las mandíbulas, cefaleas. Pueden tener, la gente que practica chemsex, que es una práctica bastante frecuente en grandes ciudades, en donde hay un consumo de sustancias, en donde entran las ketaminas, el GHB, los poppers, entran las catrinonas, anfetaminas, cocaína, esas son las principales sustancias del chemsex, y en el chemsex la ketamina se utiliza principalmente como analgésico dentro de esas prácticas sexuales de altísimo riesgo. Bueno, las viejas y nuevas anfetaminas, pues esto es un problema, los más mayores ya hemos conocido el problema de las anfetaminas. Entonces, estamos hablando de las anfetaminas, son de primeros del siglo XX, que lleva mucho tiempo sintetizadas, pero ahora nos encontramos con otra serie de derivados. Curiosamente, yo ayer vi un paciente que me lo habían mandado a la consulta con una dependencia a anfetaminas. Y solo anfetaminas, es curioso, es decir, que este chico, un chico de 40 años, quiero recordar, y que las usa de forma recreativa, de forma que tiene una dependencia a las anfetaminas. Y dices, haces la anamnesis y no consume otro tipo de sustancias. Pero bueno, tiene que ver cómo podemos plantearnos el abordaje terapéutico de las dependencias de las anfetaminas. Fijaros que en España no tenemos mucho problema con el metilfenidato, pero yo siempre lo tengo ahí en mente, pero cuidado con el fenómeno del chemsex, porque ahí son patrones de alto riesgo, como el slamming, el intravenoso, y principalmente los pacientes que realizan chemsex, casi siempre los que los están viendo son los médicos de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque el contagio de enfermedades infecciosas es tan alto en estos grupos colectivos que los ven mucho ellos. Y también los vemos en drogodependencias, claro. Bueno, el tema de las anfetaminas, pues pensar en la gente los efectos que busca, pero también tener en cuenta que puede provocar tolerancia y dependencia. Lo que busca la gente, estamos hablando casi siempre lo mismo, esa disminución de cansancio, del sueño, del apetito, importante, la euforia, así que esto es lo que busca la gente cuando consume. Lo que pasa es que muchas veces te vas a encontrar con los efectos negativos o la dependencia. Esto es curioso porque os lo comentaba, porque esto, por ejemplo, tuvimos hace unos años una alerta por una alerta de un síndrome coronario agudo en una paciente de nacionalidad china, que cuando le hacemos nos trae esto, claro, nos trae esto para ver como las sustancias que estaba consumiendo. Esta mujer estaba tomando este tratamiento comprado en internet para adelgazar. ¿Por qué llegamos a estas conclusiones? No conseguí que nadie me analizara las pastillas, eso sí. Pero a esta mujer le salía en la orina anfetaminas positivo. Con lo cual pensamos que aquí había probablemente efedrina o pseudoefedrina, que es un derivado anfetamínico positivo. Bueno, digo que por eso hay que pensar que por internet puede la gente comprar cualquier cosa, por eso tenemos que estar al tanto también de eso. Bueno, el tema de la tolerancia y dependencia de las anfetaminas no ha cambiado mucho con respecto a hace años, pero los nuevos derivados anfetamínicos sí que son bastante más peligrosos si cabe, porque aquí hay innumerables sustancias y que cada una vamos averiguando los efectos tóxicos sobre la marcha, pero algunas son muy peligrosas porque provocan cuadros de vasoconstricción, es decir, que provoca toda esa adrenalina, hace que el vaso, las arterias cierren por vasoespasmo, y al cerrar por vasoespasmo produce que la sangre no llegue al territorio, sobre todo en esos vasoespasmos donde son más peligrosos a nivel cerebral, pues provocan ictus isquémicos por falta de riego, o en las coronarias. A veces esa adrenalina provoca crisis hipertensivas que lo que hacen es que, como una tubería, rompa el vaso, provoca una hemorragia, que casi siempre los vasos más delicados son los cerebrales. Pero hay veces que esa vasoconstricción hace de que en territorios distales, que sobre todo son en manos y en pies, y máxime si te lo has inyectado por vía intravenosa, te encuentres con que se provocan cuadros de isquemia que pueden llevar a una gangrena, que eso está descrito en la literatura médica muchas veces, ¿vale? Los 2C, que eso en España esto existe, es decir, esto circula. Habréis oído hablar de la cocaína rosa,
seguro. La pink cocaína es 2CB, realmente, que no tiene que ver con la cocaína, pues tiene que ver algo, porque son los efectos simpático-miméticos, pero esto, por ejemplo, son sustancias mucho más psicodélicas que la cocaína. Los nebome, que por ejemplo los nebome se consumen principalmente en papel secante, se absorbe por las mucosas en papel sedante, estos son muy psicodélicos. No voy a entrar a todos a comentar más cosas, pero son sustancias bastante peligrosas, porque de todas ellas hay descritos intoxicaciones mortales. Los benzodifuranos es lo mismo, también estos que son grupos de anfetaminas nuevos que predominan la actividad psiquedélica sobre la actividad clásica, euforizante o activadora de las anfetaminas. Bueno, pues vamos a hablar a ver de todo esto, porque claro, los problemas que vemos, porque es lo que yo siempre lo comento, cuando a mí me llegan los pacientes, estoy al final del camino, es decir, llegamos tarde. Cuando yo veo un paciente, hemos llegado tarde, porque lo ideal es que yo no los vea, que se queden antes, estén con vosotros, que se queden antes. Si no me llega a mí es porque ya hay consecuencias para la salud. Entonces, yo estoy al final de la vía. Entonces, hay muchísimas descripciones de daño secundario al consumo de este tipo de sustancias, y entre ellas, es decir, la mayoría, porque de estas 830 nuevas drogas psicoactivas, pues la mayoría son psicoestimulantes con acción simpático-mimética que os he comentado, y entonces todas esas cosas que os he comentado, la adrenalina, ¿qué es lo que vamos a ver en urgencias? Patologías cardiovasculares, anginas de pecho, infartos, arritmias, ictus, isquémicos o hemorrágicos, lo que os he comentado, las crisis epilépticas, a veces más raro, trastornos del movimiento, hipertermia, eso es más raro, pero crisis epilépticas secundarias a consumo de drogas es súper frecuente en urgencias. La rhabdomiolisis aguda es un daño de los músculos que liberan proteína muscular, mioglobina, a la sangre. Eso se produce no solamente porque estén bailando muchas horas, sino que muchas veces se produce por ese exceso de adrenalina que provoca isquemia, falta de ritmo en los músculos. Es una manifestación bastante frecuente en los intoxicados. El problema de la rhabdomiolisis aguda es que hay que buscarla, hay que tratarla, porque puede dañar los riñones. Y en estos enfermos intoxicados casi siempre lo tienen. Y hay que tratarlo porque muchas veces te vienen con un cuadro psiquiátrico, mucha agitación, no sé qué, pero después tienen una rhabdomiolisis que les provoca una insuficiencia renal aguda que a veces tenemos que dializar. Por tanto, la consecuencia es esta. Muy típico encontrarnos con alteraciones en los electrolitos, en el sodio, sobre todo, en el calcio, pero sobre todo en el sodio, deshidratación o hiperhidratación, muy típico. Y nos encontramos evidentemente pues vómitos, cuadros de hepatitis tóxica. Por suerte no es muy frecuente, porque cuando la vemos, las pocas veces que lo he visto han sido muy graves. Yo no he visto, están descritos, yo no he visto cistitis aguda tóxica, que eso sería sobre todo por la ketamina, por ejemplo. Sí que he visto lesiones dermatológicas. Las principales que vemos son las que veíamos siempre, que son las infecciones, los abscesos secundarios a la vía intravenosa. A veces los neumotoras en la gente que está consumiendo las drogas por inhalación o por inspiraciones profundas, neumotoras o neumomediastino, y más raras las hematológicas. Y la mental también la vemos, es decir, que hay que pensar que estos trastornos pueden ser similares a los de los análogos ya conocidos, es decir, que el consumo de drogas estimulantes podrían asociarse con trastornos similares a los asociados con las anfetaminas, por ejemplo la cocaína, que eso hemos visto anteriormente, siempre hemos visto cuadros de psiquiátricos de psicosis inducidas por estas sustancias, por cocaína, por anfetaminas, he visto bastantes, y por las nuevas se pueden ver también. Y a veces los trastornos del estado de ánimo, sobre todo en las pacientes que están en tratamiento que han desarrollado una tolerancia y una dependencia. Bueno, con los cannabinoides sintéticos, que son mucho más potentes que el THC,
se pueden producir, yo he visto chicos con síntomas psicóticos transitorios, igual que con otras sustancias, que después al cabo de 12 horas o de estar en urgencias se les han, esos síntomas que han asustado mucho a los que lo han traído al hospital han desaparecido. Pero claro, fijaros en un paciente que esté consumiendo, con paciente con patología psiquiátrica que esté consumiendo este tipo de sustancias, con lo cual el riesgo es mucho más alto. Bueno, entonces, si queréis, todas estas complicaciones las vemos en los servicios de urgencias. ¿Y qué hacemos en un servicio de urgencias cuando nos llega gente casi siempre joven, pero también puede ser gente de edades medias, con estos cuadros? Pues actuamos de forma inmediata sin confirmar, no podemos confirmar el tóxico nunca, entonces los tratamos sin saber lo que han tomado, esa es la clave que siempre tenemos que hacer, tratarlos aunque no sepamos lo que han tomado. Entonces, ¿por qué? Porque no hay antídotos, porque es un tratamiento sintomático, y siempre les digo que después de atender en urgencias siempre tenemos de derivar a el dispositivo de drogodependencia y salud mental correspondiente. Eso siempre es importante. Y no olvidarnos del policonsumo y el consumo de alcohol. Bueno, esto es menos importante para vosotros. Esto es muchas veces el protocolo para el agitado o paciente violento en urgencias. Y muchas veces, esto no es tan importante para acabar en tiempo. Fijaros que muchas veces esto es una taquicardia, una arritmia, que lo que damos, ¿qué es? Una benzodiazepina. Con diazepam normalmente para calmar al paciente que viene súper inquieto, y con eso normalmente se controla. Fijaros, está en la orina de una rhabdomiolisis típica en un paciente con que tenemos que hacer una hidratación forzada y muchas veces una diálisis. Una hipertermia, yo no he visto muchas, había visto 3 hipertermias secundarias a tóxicos a lo largo de la vida. Esto sería el tratamiento, es una foto real de un hospital de Nueva York, y lo que hacemos es enfriar al paciente con hielo. Ahí los antitérmicos no nos sirven, enfriarlos porque vienen con temperaturas de 41 grados, 42, y eso, si no lo conseguimos enfriar así, provocaría un fallo multiorgánico y la muerte de pacientes. Bueno, pues entonces a veces, más o menos casi todos los años, hay alguno que en la UCI pues se nos hace un fallo multiorgánico y no podemos sacarlo adelante. Conclusiones, para finalizar, y así podemos comentar. Ahí tendrías un poco un resumen de todo este mundo, porque esto necesitaríamos muchos días y muchas horas de estar hablando de estas nuevas sustancias psicoactivas, pero ahí tendríamos un poco el resumen. Es importante conocer que eso está ahí fuera, que la gente lo está consumiendo, porque si no conocemos esto no podremos ayudarles. Primero vosotros desde el punto de vista preventivo o de deshabituación, y nosotros desde el punto de vista asistencial cuando ya ha pasado algo. Entonces, ahí tendríais ese resumen, y yo considero que los servicios de urgencia son los puntos del sistema sanitario donde más se atienden este tipo de pacientes. Tenemos la asignatura pendiente de establecer protocolos clínicos. Lo estamos intentando, pero es muy complicado. Pero para sospechar, porque para la detección será más difícil, porque si tú no sospechas no puedes coger muestras, las muestras tienen que ir a un biobanco, el biobanco tiene que estar asociado a un proyecto de investigación, entonces todo eso es costoso, porque todo eso tener en cuenta que tiene que ser la administración la que lo financie y no lo va a financiar, porque aquí no hay. Una de las cosas que nos caracteriza, los que nos dedicamos a esto, es que la industria farmacéutica no nos mira normalmente, es decir, que no nos ayuda. Entonces es la administración, y no estamos en una buena época para esto. Entonces es importante protocolos, la sospecha, el diagnóstico y para el tratamiento, recogida de datos, que es lo que siempre estamos intentando hacer, a ver si al final acaba cuajando. Coordinación es fundamental, esto es una cosa multidisciplinar. Yo estoy comentando mi parte, pero yo siempre estoy en contacto con las UCAs, tenemos grupos en donde estamos siempre comunicados, con trabajo social, por supuesto, y con cualquiera. Tenemos que estar siempre con salud mental, con los psiquiatras siempre. Esto es fundamental, porque muchas veces el paciente es el mismo.
tiene varias cosas, tiene la parte mental, pues tiene la parte orgánica, y hay que verlo como un todo al paciente siempre, ¿eh? Y hay que hacer la educación sanitaria a la población para la prevención en el consumo, ¿eh? La asignatura pendiente, determinaciones analíticas, porque si no, nunca sabemos, no tendremos datos en España de qué está sucediendo en los hospitales. Tendremos los de las fuerzas de seguridad del Estado y aduanas de las incautaciones, pero no qué pasa con una sustancia, ¿vale? Importante, yo establecería centros de referencia, porque es muy importante, porque esto tú no llegas ahí y dices, toma la muestra y mírame qué hay. Eso no existe, no se puede hacer. Tú tienes que, puede haber, conozco alguna universidad que tiene un laboratorio que puede hacernos cannabinoides sintéticos, y ya veremos si los puede hacer todos. Otra se puede especializar en otra cosa, pero tienes que ser centros de referencia y le tienes que dirigir el caso, porque si no es imposible, ¿eh? Por lo complicado es el análisis de estas cosas. Y muy importante, tener en cuenta la idiosincrasia de las reacciones adversas al consumo. Esto sí que es importante. Yo he tenido intoxicados e intoxicadas que han fallecido en el hospital y había consumido uno o una y el de al lado también. Y en esa persona ha sido la que le ha provocado la reacción adversa y ha llevado a la muerte por el consumo. Importante, la idiosincrasia, que hay que explicarla. Importante, que muchas veces dicen, no, si es que solo he probado una vez puede matar a una persona, por ese factor de idiosincrasia y por ese factor intrínseco de esas toxicidades y el policonsumo. Recuerdo el caso que siempre comento de una chica de 23 años que falleció en un consumo puntual de anfetaminas, de lo que aquí llaman speed, aquí era un clorhidrato de anfetamina y cocaína en una fiesta. Un consumo puntual a alguien que no era adicto. Le provocó, porque además son sustancias simpaticomiméticas, sumaron el efecto tóxico y provocó una hemorragia cerebral masiva. La idiosincrasia, el policonsumo, es importantísimo. Y yo creo que ya, si queréis preguntas, podemos continuar. Gracias por aguantar este rato. Muchísimas gracias al doctor Benjamín Climent por canalizar todos sus conocimientos en este tiempo y el esfuerzo que ha realizado para poder concretar todo este tema que, como él bien ha dicho, da para muchas horas de no solamente de explicación de cada uno de estos temas, sino también de poder comentar. Ahora, como es costumbre en los debates, tenéis la palabra todas vosotras, todos vosotros, para formular las preguntas que consideréis. Y si no, empezaré yo. Bueno, me gustaría seguir, Benjamín, dos cuestiones, ¿no? Has hablado de la coordinación con la red de atención, etc. ¿Cuántos casos que son atendidos por intoxicación estaban previamente en tratamiento? ¿Y qué hacéis cuando tiene una intoxicación? ¿Sabéis luego si hay un seguimiento en tratamiento? Es decir, luego el sujeto acude a una unidad de conductas adictivas o no. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que creo que es fundamental, ¿no?, teniendo a grandes profesionales de la prevención, es que, claro, tú no tienes fácil. Eres médico, conoces los efectos simpaticomiméticos, etcétera, pero a veces a otras cuestiones se puede escapar qué efecto puede estar sufriendo con lo que decías, ¿no? Dice, esos efectos están asociados a un cannabinoide sintético. No sé si existe alguna guía que puedan tener todos los profesionales de prevención, si lo conoces o lo habéis planteado alguna vez, que facilite este trabajo. Gracias. Bueno, con respecto a lo ideal, lo que intento, pero claro, no siempre se consigue, es que un paciente, cuando es atendido en urgencias, aunque yo no esté, bueno, si lo atiendo yo o lo veo yo después ingresado porque ha habido una complicación, evidentemente yo ya sí que lo preparo todo para canalizarlo a la UCA o salud mental, porque muchas veces son pacientes con patología dual, entonces tienen que canalizarse a salud mental. La batalla es conseguir que desde urgencias cualquier paciente se protocolice esa derivación. Eso es difícil, pero se puede hacer perfectamente. Es un poco que tenemos que formar a la gente de urgencias para que se protocolice el
esos pacientes pues, sean derivados a la red. No tenemos datos de qué pacientes llegan o no llegan. Porque claro, los pacientes con los que yo sí que, claro, los que yo veo sí, porque con los que yo veo estoy en contacto con las UCAs, entonces con la UCA estamos continuamente y entonces sí que sé si el paciente ha llegado o no ha llegado, porque muchas veces el paciente pues requiere de asistencia especializada y me lo vuelven a mandar, pero con los que yo no veo no lo sé, no hay datos de quién llega y quién no llega a la red. Y viceversa, gente que está en tratamiento y acude a urgencias, por sobredosis o... Sí, de eso sí que hay, sí que hay muchos, todos los días se ve alguno. Entonces, luego se vuelve a hacer la derivación a la red. Lo que pasa es que yo el punto débil que veo es que haría falta que estuviera eso protocolizado en urgencias para que no se perdieran por el camino. Yo lo que intento es que no se pierdan los casos, que se haga un seguimiento. En muchos casos, claro, hay veces que sí que es un buen momento. Yo siempre les digo a los residentes que un buen momento para intervenir, ya me gustaría a mí tener gente conmigo que pudiera hacer prevención, que pudiera tener psicólogos, tener educadores, porque muchas veces el momento en el que están en el hospital, cuando ha habido ya un daño, es un buen momento ideal para hacer una intervención de prevención y para poder canalizar después al paciente. El tema de la documentación, sí, yo creo que eso sí que tendríamos que tener. Yo creo que, yo lo digo siempre cuando en las clases del máster también lo digo, pero bueno, en las clases del máster muchas veces son los futuros que van a estar trabajando. Entonces yo se lo comento, es decir, que yo creo que haría falta efectivamente tener alguna documentación para que la gente pudiera tener acceso a la información muy clara y para poder entender lo que... Porque claro, yo se lo digo a los alumnos, tenéis que entender todo esto, yo intento explicároslo en muchas más horas, claro, pero intento explicarlo para que después sepáis, entender al chico o chica que tenéis delante qué es lo que están haciendo, lo que están consumiendo, porque si no, no podréis ayudarlos. Bien, has dicho bien que tú estás en el extremo final de lo que es el consumo y nosotros que estamos en prevención estamos en el principio del principio. Entonces nuestra misión básica es que no se llegue a consumir y que no se den los cuadros. Entonces me pregunto, nosotros intentamos actuar y hacemos el esfuerzo de actuar sobre, incluso haciendo medidas legales, actuando como sancionadores, por decirlo así. Y lo que me pregunto es por qué las entidades de alerta tienen mucho interés en saber el producto que se ha consumido, pero, por ejemplo, en el caso de las catinonas, que durante años se vendieron libremente por internet como sales de baño, en estos momentos hay tiendas, entre comillas, legales en la ciudad de Valencia, donde venden productos que dicen no apto, utilizando el mismo sistema, no apto para el consumo humano o venta de productos de colección. Entonces, solo eso tendría que ser ya sospecha para actuar sobre ellas y no esperar a que se dé, como se ha dado el caso, de unas tiendas que se llamaban Amsterdam, que estaban enfrente de la salud, un cuadro clínico de una psicosis aquí en medio y tal, y se actúa la policía. Entonces, solo eso tendría que ser suficiente como para ir a esos sitios físicos e intentar, pues eso, o cerrar, denunciar o lo que sea. Y sin embargo, no se actúa desde ninguna institución a ese nivel y nos dificulta a nosotros el trabajo. Y hay una venta libre de sustancias sin ningún tipo de problema hasta que, bueno, cambian de local o cambian de esto. ¿Cuándo se podría actuar? Esa es mi pregunta. Estoy de acuerdo totalmente contigo, porque se tendría que, la regulación, hay muchos agujeros. Ese es uno que comentas, pero imagínate el de la red. Te pongo un ejemplo de hace poco tiempo. 18 años, ya visto en el hospital por un cuadro de psicosis secundaria cannabis. A mí me llega no por el cuadro de psicosis porque solo llega a los psiquiatras, pero a mí me llega después, al año, por un síndrome de hiperemesis por cannabis. Lo trato.
La hiperemesis por cannabis la estamos viendo más en los últimos años, es algo muy reciente y se está viendo mucho, probablemente secundario a la alta potencia del cannabis, y entonces lo tratamos, intentamos la reducción, el cese del consumo lo tuvimos que ingresar y todo, después de hacer de 1000 estudios para ver que la hiperemesis, el cuadro de vómitos secundarios al cannabis, no era por otra cosa, ¿vale? Lo dejamos arreglado más o menos, se le va controlando en la consulta. Al cabo de 8 meses pospandémicos vuelve a ingresar por otra hiperemesis. El chaval, ahora estaba sobre 20 años, jura y perjura que él no, que yo cannabis no he fumado ya, no estoy fumando cannabis, no he vuelto a consumir cannabis. Entonces, bueno, a ver, ¿qué estás tomando? Te saca el producto comprado en internet, cannabidiol, un producto envasado en la Unión Europea, que pone cannabidiol 70% y te pone, claro, que no, lo de siempre, pone no apto para el consumo humano. Evidentemente hubo que volver a dejar, a desintoxicarlo, entre comillas, del consumo del cannabidiol para que pudiera ceder el cuadro clínico que tenía de los vómitos. Entonces muchas veces es que ya no solamente hay estas tiendas físicas, sino a nivel virtual, es que es muy difícil de poder acotar. Yo sí que, evidentemente, la regulación creo que sí que debería ser mucho más intensa, porque lo que pasa es que, claro, si una de las cosas que yo siempre les digo, si no recogemos todos los datos del daño que pasa desapercibido ahí, pues en psiquiatría, aquel en cardiología, no sé qué, el otro en neurología, pero no recogemos el dato y lo atamos al consumo de unas sustancias concretas, claro, el daño queda muy volátil por ahí, que es lo que nos ha pasado muchas veces, nos pasaba antes con la cocaína. Yo me acuerdo, con la cocaína me acuerdo al principio de que esto se disparara en España, las discusiones científicas con cardiología y con neurología, por ejemplo, porque no se creía que ese infarto, esa angina de pecho, esa hemorragia, ese ictus, en gente de 30 y pocos años, era por consumo de cocaína. Me costó muchísimo, ahora lo tienen asumido, pero entonces decirle, hay que pedirles la cocaína en la orina, porque si no, al paciente no vamos a poder iniciar el tratamiento de su adicción. Y entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Si sigue consumiendo se va a morir. Pero eso cuesta mucho, pero es el camino que tenemos que hacer entre todos. Que no se hace. Muchas gracias. Yo simplemente, una de las preguntas, luego haré alguna cosa más. Se está consumiendo mucho cannabis sintético, los jóvenes no conocen, digamos, cuáles son los perjuicios reales, y cuando hay un síndrome de abstinencia es complicadísimo, lógicamente, el tratamiento. ¿Podrías comentar un poco por qué esa diferencia respecto al cannabis natural? Claro, el cannabinoide sintético es que no tiene nada que ver con el natural. Es tan potente el efecto que ocasiona, es un agonista muy potente en el receptor CB1, entonces esa estimulación no la habíamos visto anteriormente con el cannabis natural, ni incluso con los de alta concentración, que son los que circulan ahora. Entonces, por eso de repente nos encontramos con manifestaciones neurológicas y manifestaciones cardiovasculares que con el cannabis natural vemos alguna, sí que vemos problemas cardiovasculares, pero vemos, teniendo en cuenta el consumo que hay, vemos muy poco, pero con el cannabinoide sintético sí que se ve. Entonces, y es por eso, por esa estimulación tan severa, tan intensa de los receptores CB1. Entonces, el síndrome de abstinencia del cannabinoide sintético se establece muy rápido. Es decir, que si alguno está trabajando con adolescentes, igual lo ha visto. Es decir, que en pocas semanas el paciente ya tiene el chaval ya tiene síntomas de dependencia y cursa con muchas alteraciones de conducta y con mucha ansiedad, insomnio, con mucha agresividad. Es una de las cosas que
que nos refieren que los que están tratando con ellos, que les produce esa agresividad que es de difícil manejo hasta que no vuelven a consumir el cannabis sintético. Pero todo eso yo ahora en este momento no os podría decir ni un trabajo serio en el que lo hayan estudiado. Nada publicado, ¿no? Al hilo de esto, como todo el mundo sabe, está en el Congreso de Diputados la ponencia sobre la legalización del cannabis. Hace unos días participaron unos psiquiatras, que hubo una intervención muy acorde, y era la siguiente, y era que planteaban que ese tema no se debería de tratar desde el punto de vista exclusivamente político, sino desde el punto de vista científico, dado que se están produciendo cantidad de cuadros psicóticos, sobre todo población muy joven. No digo si estás a favor o en contra, pero ¿qué opinión te merece que en estos momentos haya tantísimo interés con el tema del cannabis, en cuanto a la legalización por una parte, y luego la difusión y la venta, que yo coincido con Ricardo, y contigo, esto no tiene solución. No se van a poder ni medidas administrativas ni medidas coercitivas, porque esto va a ir en aumento, porque así hay mucho dinero, ¿no? Entonces, por lo tanto, quería conocer un poco tu opinión de esta situación actual en estos momentos y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Claro, más que desde el punto de vista político, el problema es el punto de vista económico. Por eso yo soy pesimista. Es decir, que el impacto económico que se va manejando de esto es muy importante, y entonces contra eso tenemos muy poco que hacer. Yo creo que tenemos que seguir la estrategia científica pasa lo que hay que recoger datos, todos los datos que podamos, hay que hacer todos los estudios que se pueda, cada vez hay más evidencias porque tener en cuenta que el consumo de cannabis se ha ido normalizando tanto en la sociedad que parece como si fuera una medicina como los crecepelos del siglo XIX, que sirve para todo, sobre todo los cannabidiol, todo esto que sería una charla, sería estar hablando de todos los derivados de cannábicos, pero está la difusión del cannabis, que vamos empezando a ver problemas para la salud secundarios al cannabis que hace 20 años yo no veía. Ahora ya no es raro que lleguemos a la conclusión de que de ictus isquémicos asociados al cannabis, cuando ya los hemos estudiado, hemos visto que todas las causas posibles descartadas, salvo cannabis, el natural. Entonces, yo creo que a nivel científico queda mucho por hacer, de iniciar estudios, pero claro, tener en cuenta una cosa, mucha investigación está promovida por la industria farmacéutica, entonces aquí la investigación tiene que ser promovida por las universidades y por la administración, pero es muy difícil en estos momentos pensar en que van a promover la investigación en todo esto. Si no tenemos esos datos es muy difícil contraprestar esa corriente que es millonaria, porque todo esto es económica, y entonces va todo encaminado a normalizar el consumo del cannabis natural. Pues yo soy bastante pesimista. Soy pesimista porque ya he visto todo lo que arrastramos con el tema del alcohol, entonces con el cannabis soy bastante pesimista. Soy estudiante del máster de la clase. Sí. Y el año pasado estuve en la asignatura de ciencias toxicológicas y bueno, recuerdo que comentaste que si ya habíamos pasado por la epidemia de la heroína, ¿no? Y un poco después de la cocaína, que pronto vendría la de los cannabinoides sintéticos, ¿no? Y bueno, yo estoy haciendo el TFM sobre cannabinoides sintéticos y quería saber pues qué se prevé, ¿no? En los próximos años con el auge de esta sustancia, y también si hay algún tipo de tratamiento, ¿no? Como con agonistas para el cannabis, ¿no? Si se ha investigado en eso, se puede investigar. Bueno, preverse es difícil porque esto es imposible de tener elementos de momento. Si efectivamente sigue siendo la primera sustancias en el mercado europeo, el cannabinoide sintético, con lo cual seguirá creciendo probablemente, y lo que sí que es verdad que son poblaciones concretas las que tienen el consumo del cannabinoide sintético, no se ha extendido en otras poblaciones, entonces verás que son adolescentes sobre todo o adultos muy jóvenes. De hecho, la gente más mayor no les gusta, les sienta mal. De hecho, yo he visto alguno entendido en urgencias que estando con chavales lo han probado y les ha sentado. ¿Por qué? Por el problema cardiovascular.
Esto con gente más mayor les sienta mal por el tema cardiovascular. Entonces, son subpoblaciones muy concretas, no se difunde a la sociedad, así como la cocaína, por ejemplo, ha sido una sustancia que es como el alcohol. Es decir, ahora, además, después de una época de crisis, a partir de la crisis económica que hubo en el mundo, en los últimos años vuelvo a tener las solicitudes de ayuda, de tratamiento de gente con cocaína. A mí me llegan las de conocidos y familiares de gente sanitarios. Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque a mí la UCA normalmente no me manda el paciente para una cocaína, salvo que lo hayan ingresado por una complicación. Os estoy diciendo de sanitarios. La cantidad de gente que conoce, que tiene, que no sé qué tan, que están desesperados y que te piden que les ayudes con la cocaína. La cocaína está súper extendida. Yo se lo digo siempre a los residentes. Dime que cualquier profesión, en cualquier grupo social, de cualquier estrato, te vas a encontrar enfermos o usuarios de cocaína. Está súper extendida. Si son los cannabinoides sintéticos, son subpoblaciones más concretas. ¿Hay algún trabajo de uso de algún cannabinoide como terapia sustitutiva? Pero no hay no está aprobado en ningún sitio, en ningún país está aprobado que podamos utilizarlo. Puede ser que por ahí sí que vayan las cosas con el tiempo, pero de momento aún no. Adelante, Ricardo. A la pregunta del estudiante del máster. El micrófono cerca, que no se oye. Sí, es complicado lo que tú preguntas, ¿no? Porque el sistema endocannabinoide es el que regula la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si le das un antagonista, le estás dando como estás activando el sistema cuando no toca, a lo mejor. Y si le das un antagonista, lo bloqueas y a lo mejor no puede actuar el sistema cuando lo necesita. Entonces, el descubrimiento de todo este sistema es relativamente corto, y eso de utilizar agonistas y antagonistas, yo desde mi punto de vista, que tampoco científicamente no tal, lo veo muy complicado porque sí que altera el normal funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, lo veo complicado. Como si fuera tipo metadona, metasedín con la heroína, pues sí, la metadona lo que es un opiáceo, pero que no tiene nada que ver con la heroína. Su efecto farmacológico es totalmente diferente, dura 24 horas, no tiene el craving, no tiene tal, y mantiene una normalidad, o sea, dura el efecto, pero tampoco hace esa función, pero no es un agonista. Técnicamente no es un agonista opiáceo, sí que es un opiáceo, pero que actúa de una manera diferente a la heroína y tal, ¿no? Entonces, igual es encontrar ese camino, pero dices, ¿para qué? Para bloquear la acción del sistema de un cannabinoide de síntesis, pues eso ya, yo lo veo, de momento lo veo complicado. Ojalá existiera, pero yo de momento, con la evolución que hay del descubrimiento y todas estas cosas, aún no veo eso como lejano, pero desde mi punto de vista tampoco no. Más preguntas, por favor. Adelante. Sí, no quería comentar también por intervenir. Yo trabajo en una residencia con adolescentes y sí que compartimos el problema, como decía el doctor Climéndez, de 2007, 2008. Entonces, a los chicos que toman cannabinoides normalmente lo que funciona es la intervención psicosocial. Nos hemos dado cuenta que los chicos que toman cannabinoides lo que buscan son chicos que buscan las intoxicaciones plenas, necesitan una adicción muy fuerte. Y eso normalmente viene porque tienen unas historias de vida bastante lamentables. Entonces, trabajando en una intervención psicosocial de forma integral, les vais arreglando pues, problemas familiares, emocionales, retomando la formación, normalmente reducir el consumo y abandonar el consumo de cannabinoides. Si el efecto toxicológico del cannabinoide no ha empezado a hacer ya un efecto que les va a crear una adicción, pues en efecto produce una adicción muy rápida. En un mes un chico puede tener una adicción a los cannabinoides.
respecto a eso, un poco por aportar también, nosotros notamos mucho el consumo de cannabinoide durante 2-3 semanas por movimientos motores. Es muy típico los tics. Enseguida vemos a un chaval que tiene tics así en el cuello, diciendo que este lleva ya 2 o 3 semanas tomando cannabinoides. Y un poco por aportar, ¿qué se puede hacer también en respuesta a lo que se ha comentado? Ámsterdam se cierra porque se manda un informe a la Fiscalía de Menores alertando del daño que estaba haciendo a los chavales. Una madre contribuyó una carta y la Fiscalía de Menores actuó, movilizó a la policía y a nivel administrativo se consiguió cerrar en Ámsterdam. Luego se consiguió cerrar en New Ámsterdam. Lo que pasa es que luego ya se pasó a la compra por internet, que ahí ya no había forma de hacer una intervención policial ni fiscal. Pero la Fiscalía se encuentra con que esas sustancias cambian mucho, como os ha dicho, y la fiscalización es muy difícil, porque si fiscalizas una molécula, la semana siguiente tienes otra molécula que es legal, y ahí se vacía, ¿vale? Eso eran los cannabinoides. Y sí que quería por aportar también otra cosa, que es una novedad que nos hemos encontrado, y ya que estamos en nuevas sustancias, nos hemos encontrado chicos que compran cannabidiol y luego no es cannabidiol, es como un falso cannabinoide. Les dan también una base herbal. Hemos detectado antidepresivos tricíclicos que ya casi ni se están indicando, o sea que les engañas. Yo creo que es un peligro nuevo que está teniendo un poco fomentar el uso de los cannabidioles como relajantes alternativos al THC. Porque claro, el cannabidiol es caro de cultivar, es caro de conseguir, de sintetizar sin el THC. Entonces lo que están haciendo muchos grows, mucha gente, es engañarles. Con lo cual hay un problema añadido, por encima se lo están fumando psicofármacos. Entonces yo creo que aquí va a haber un problema grande también en poco tiempo. Bueno, eso por contribuir un poco. Sí, con el tema del etiquetado. El CBD dicen que no tiene THC, pero siempre tiene THC. En el etiquetado no lo ponen en la nota aparte, dice que es 0,02 para que sea como el cáñamo, la planta del cáñamo y tal, y que sea legal, es cáñamo industrial, pero nunca eso es real, eso es una información que escriben, pero por lo que tú dices, tienen THC a saber cuánto, porque no se sabe, no hay una información real del etiquetado, que también es un producto que dices, no es para consumo humano, no es para no sé qué, pero sin embargo, cuando te explican las acciones, te tranquiliza, y entonces eso, yo no sé por qué no se actúa a nivel legal. La policía dice, hombre, si tú dices que no es para consumo humano, pero al mismo tiempo en la literatura del producto estás diciendo que te va a tranquilizar, que te va a tal, por lo menos cerrarle la paradeta a ese señor, si tiene una tienda física. Después, claro, a nivel de internet será más complicado, pero por lo menos que se vea que... Y una cuestión también, nosotros nuestra labor es informar, evidentemente, hacer actividades no solamente de promoción de la salud, sino también de prevención de las adicciones, y luego formar, en la medida de lo posible, para que lleguen este tipo de mensajes, de contenidos a toda la población en general, y de alguna forma pulsamos lo que es la realidad cotidiana. Y a mí especialmente me preocupa en estos momentos que se están haciendo infinidad de ensayos con el tema de la ketamina para el tratamiento de la depresión, que en hospitales de Gran Bretaña y en hospitales de Estados Unidos haya lista de espera para tratamiento de la depresión a $700 el tratamiento, y que la industria farmacéutica haya hecho una apuesta económica muy potente para difundir un anestésico de veterinaria, como es la ketamina, y se ha dicho anteriormente, como tratamiento de la depresión. Quería conocer tu opinión y qué te merece esta situación de este boom último con la ketamina. Bueno, pues probablemente lo comercializarán seguro, que tal como están va enfocado, creo que además pronto. En España pronto, porque estaba ya todo muy avanzado. Era un problema, creo que ahora estaban con un problema de precio, ¿no? Realmente solo de precio. Si la FDA les ha exonerado de los ensayos clínicos, en vez de un tratamiento de esto tarda 10 años, ¿no? Pues la FDA les ha exonerado
para que acorten a un año la investigación. Claro, yo ahí lo que veo, yo lo que decir, no, la ketamina es un anestésico que se usa en veterinaria, sobre todo para gatos, porque para perros no funciona bien, tiene efectos secundarios que no, y en medicina como anestésico tampoco se dejó utilizarse porque también provocaba efectos secundarios que no eran los adecuados, y por eso se dejó de utilizar. En medicina, aún así, sí que se ha estado utilizando como analgésico. Algunas unidades del dolor lo utilizan como analgésico. Entonces, las dosis deben de ser dosis mínimas las que estén utilizando. Yo recuerdo una paciente que tuve que me la enviaron porque tenía una dependencia de ketamina provocada iatrógena por una unidad del dolor, no voy a decir de dónde, y ella era una enfermera, y el problema que tenía era que, la mujer pues veía alucinaciones continuamente, porque tened en cuenta que es una sustancia psicodisléptica, entonces según las dosis pues te vas a encontrar con problemas de este tipo de alucinaciones. Claro, yo no he leído qué dosis son las que van a utilizar como antidepresivo, no tengo ni idea. Tengo en cuenta que la gente recreativamente son dosis bajitas como euforizante, y eso ahí debe de estar el quid de la cuestión para uso como antidepresivo, ese efecto euforizante que tenga. Pero vamos a ver, el problema es más que esa sustancia pase, es la imagen que va a tener la sociedad de que esa sustancia que se utiliza, que es un fármaco anestésico, que se está utilizando como una droga de abuso, tiene un fin médico, que es la misma historia que nos están haciendo creer con el cannabis, con los fines medicinales del cannabis, que al final, cuando haces un estudio, revisas la bibliografía y demás, son 2 o 3 cosas, no las cientos que dicen que sirve el cannabis, son 2 o 3 cosas que hay una mínima evidencia. Y tener en cuenta lo que comentábamos antes del sistema endocannabinoide, el nuestro, estamos ahora empezando a conocer. Hay muchos, se están haciendo ahora es cuando se está empezando a conocer el sistema endocannabinoide, y saldrán fármacos, claro, seguro que saldrán fármacos que actúen en el sistema endocannabinoide, como en el sistema de los opiáceos, saldrán seguro fármacos, como ha salido con otros sistemas en el cuerpo. Entonces, es importante la visión que se va a transmitir en la sociedad, es decir, que el error puede ser que piensen, no, es que esto no es tan malo, porque es un fármaco, no es tan malo, y mira, se va a utilizar para... Entonces es el peligro que yo veo. Yo lo que conozco de esto es que en Estados Unidos se está vendiendo como un tratamiento, digamos, de clínica diaria, intravenoso, a través de gotero, con 5 miligramos más o menos de ketamina, y durante varias sesiones, ¿no? Y en varias sesiones se reduce teóricamente la depresión. Lo están vendiendo como una cosa absolutamente, digamos, de panacea de las personas depresivas, que posiblemente va a ser una epidemia, como el tema de los opioides, seguro, ¿no? Porque ahí están los laboratorios por una parte, y luego el interés económico de las clínicas privadas, que son muchos, ¿no? Pero en fin. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta más? Adelante, por favor. Aprovechen la ocasión porque el caso se lo merece. Gracias, doctor Jiménez, por su conferencia. Y usted ha dicho que los tóxicos negativos en orina son muy limitados. Entonces, a mí me gustaría saber por qué tienen que actuar casi a ciegas en urgencias. ¿Es una falta de reactivos? ¿El valor de estos? ¿Las compañías no lo desarrollan por...? Mirad, los tóxicos que podemos determinar en orina de una forma cualitativa, es decir, nos dice si hay o no hay, no nos dice la cantidad. Para ver las cantidades ya son estudios de forenses, o son estudios mucho más sofisticados que no se podrían hacer, pero son un número de sustancias muy limitadas. ¿Por qué no pasa con los otros? Pues porque los otros son un variopinto grupo que, por ejemplo, tú coges los cannabinoides sintéticos, que a pesar de que van a los receptores cannabinoides, pero no son THC, que es lo que te determina el screening de tóxicos en orina que hacemos todos. Entonces, dentro de esos grupos, si tú quisieras hacer un estudio, tendrías que tener el patrón
cromatográfico de cada una de las sustancias. Eso es imposible. No hay en estos momentos desarrollado ningún test que mida alguna, porque ten en cuenta que hay muchos grupos de moléculas diferentes. Entonces no hay ningún test que nos mida como hace con el THC. No hay ninguno con los cannabinoides sintéticos. Con las catinonas pasa lo mismo. No hay ninguna. Las anfetaminas se ha conseguido, sí que te da positivo, pero sin embargo otros derivados anfetamínicos te da negativo, no te sale positivo. Con los opiáceos pasa lo mismo. Ahí tenemos la heroína, tenemos la metadona, pero en cuanto ya pases, ya se han desarrollado algún fentanilo, porque aquí en los hospitales nuestros, aquí en España, fentanilos no hay, los sistemas no se suelen, no lo han comprado, pero se podría. Pero hay muchas de estas moléculas que aunque tengas el fentanilo no te va a salir tampoco. A mí me han prometido en el hospital que cuando acaben las reformas ahí van a tener en el laboratorio un sistema que nos va a poder identificar pues casi 100 de las 100 sustancias diferentes. Que si ahora podemos identificar, no llega a 10, pues entonces podemos identificar casi 100 sustancias. Lo que pasa es que les da miedo un poco que tenemos que desarrollar protocolos, es decir, ¿cuándo podemos pedir que hagan esa prueba? Porque eso es lo complicado. Entonces, el camino es ese, saber identificar, cada vez desarrollar más sistemas que no sean caros y que se puedan utilizar, y podéis utilizarlos vosotros también en la asistencia diaria a vuestros chicos y chicas. Entonces, ese es el camino, conseguir identificarlo, y eso es complicado. Pero vamos, se puede ya hacer bastantes identificaciones de todo, pero nunca llegaremos a saber, a poder identificar las cosas como deberíamos. Muy buenas. Tenía una pregunta sobre el debate que se está haciendo o que se va a hacer por la legalización del cannabis y demás. Si en ese debate se tiene en cuenta ese uso de cannabis en cuanto se está manejando vehículos, armamento, maquinaria pesada, si tienen en cuenta ahí para unos límites para esos momentos. Y lo mismo, y a colación de esta pregunta también en cuanto a la detección de ese tipo de drogas que ahora mismo en urgencias no se pueden detectar, si a nivel policía, por ejemplo, también está con esa limitación, y si tienen permisos de mejorar esa detección para evitar los problemas de conducción, etcétera, bajo los efectos de las drogas. Mira, el tema de si están pensando en estas eventualidades, claro, para la conducción, manejo de armas, para pilotar un avión, para meterte en un quirófano, todo eso no está, yo creo que no se está contemplando, y evidentemente influencia en la actitud psicomotora de un profesional, la tiene, evidentemente, todos lo sabemos. Y entonces para la conducción y en los temas de los controles de tráfico, salvo que haya un accidente, ¿no?, y que ya recojan muestras para que los hagan en medicina legal los estudios más detallados, normalmente en la calle a pie de carretera es difícil que... Hay más sistemas y que ellos van a poder se pueden detectar más sustancias, pero siempre se va a escapar, porque no es posible llegar a un suficiente nivel de sustancias, no es posible. Pero bueno, eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente no se está contemplando seguro, y claro, tú imagínate, es el tema de al piloto de avión seguro que le van a poner una legislación, la compañía aérea le va a poner unos límites y no va a poder, seguro. Pero yo no sé, en un hospital o yo no lo sé qué pasará, en un cirujano operando, por ejemplo, no lo sé. Lo que tenemos conocimiento de la comisión que hay en el Congreso de Diputados para este tema es que están compareciendo diferentes expertos o representantes de diferentes sociedades científicas, y la dinámica es la siguiente. Por una parte está
la urgencia social de que esto es un clamor popular, de que hay que legalizar esta sustancia porque vale para todo, como ha dicho el doctor Benjamín Climent, y lo cura todo, y es un planteamiento puramente social vinculado al interés político, ¿correcto? Y el otro planteamiento es el meramente técnico-científico. Estos son los estudios que hay, estos son los problemas que están teniendo los adolescentes consumidores de sustancias, que se han ido enumerando, entre ellos la psicosis, que es un problema serio y que por lo tanto se quiere diferenciar lo que es un planteamiento entre comillas de demanda social o de presión política, con lo que es un planteamiento de evidencia científica, de conocimiento realmente de las ventajas y los inconvenientes. ¿Cómo quedará? Mi impresión personal es que va a quedar en nada. No creo que se legalice en estos momentos la situación con la que está cayendo y con los problemas que tiene este país, porque tampoco soluciona ningún problema real, mi opinión personal, después de lo que he ido escuchando de las diferentes comparecencias, ¿no? Pero lamentablemente todos esos puntos que son muy importantes no se están analizando, se están tocando de forma tangencial, porque a partir de ahí quedan muchos problemas, no solamente decir lo legalizamos y lo vendemos para todo Dios en todos los sitios, ¿no? Quedan un montón de temas que como todo el mundo conoce, dónde se vende, cuándo se vende, a quién se vende, qué precio se pone, se recauda IVA, no se recauda IVA, se permite la reventa, no se permite la reventa, cuántas dosis hay, o sea, temas muy complejos. El problema de esto, como siempre, es que se plantea una solución a un problema que se ha creado. Se ha generalizado los consumos, es evidente, cada vez se están viendo que existen más problemas en adolescentes y jóvenes que no tienen más que solución desde el punto de vista psicológico, social, conductual, de integración social, de integración familiar, de búsqueda de empleo, de mejora de los estudios, etcétera, pero que eso no está solucionando los problemas. Y desde el punto de vista médico, como ha dicho el doctor Benjamín Climent, existen 3 patologías en las cuales puede ser útil el THC de una forma absolutamente muy reglada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer un comentario. Sí. Básicamente era por el tema del control que dice de sustancias, que si solo detecta el THC, que sería el cannabis de la planta normal, y justamente, supongo a lo mejor por el tema del control del THC, en las serologías, la gente joven consume ahora el cannabis sintético, que parece ser que no es detectable. No creo que sea justamente el tema de la detección del THC lo que pueda resolver, porque si realmente ellos ya no consumen una droga que se pueda detectar, no sé, lo veo un poquito, que eso no le asegura que esa persona no consuma, sino que al penalizarse la detección del THC en las analíticas, puede ser que eso también haya fomentado que haya el cannabis sintético. Entonces yo pienso que se puede controlar a la persona que fuma marihuana de planta, pero que use cannabis que es más nocivo, como es el cannabis sintético, eso se quedaría en el aire. Entonces, eso es un comentario en cuanto un poquito a la ley, igual que con respecto a este señor que dice el tema de las sanciones en la conducción. Resulta que solo se podrá sancionar aquello que tú puedes detectar, pero justamente aquellos medicamentos o aquel tipo de sustancias que pueden producir mucho más daño o unas lesiones superiores, esas como no las podemos detectar no existen y no se sancionan. Entonces, no sé, me planteo un poquito esa cuestión que pienso que habría que profundizar en ello. Gracias. Y bueno, agradezco su exposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención más? ¿No? Pues yo para finalizar quiero leer una frase de una publicación del doctor Benjamín Climent. El mundo de las drogas de abuso y sustancias psicoactivas se encuentra en continua evolución. El conocimiento de las tendencias actuales, sustancias utilizadas, patrones de uso, toxicidad, así como el diagnóstico y tratamiento es imprescindible para los profesionales implicados en su abordaje clínico-terapéutico y para la prevención de las adicciones.
Muchísimas gracias, doctor Benjamín Climent, por su conferencia, fenomenal, ha cubierto todas las expectativas. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por su asistencia. Esperamos convocarles próximamente a un nuevo debate. Muchísimas gracias y en nombre del concejal de Sanidad terminamos el debate de hoy, para esperando que pronto podamos tener otro. Si entran en la página web del servicio, pueden encontrar en PDF todas las monografías de los debates anteriores para las personas que lo desconozcan o que le interesen descargarse los contenidos de los debates anteriores. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.